Well, guys, let's go ahead and get started. Let's go to Revelation chapter 3, Revelation chapter 3. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 3. Brother Rodriguez, if you would read verses 7 through 13, then right after that, if you would ask the Lord's help, please. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 7 al 13 y después vamos a pedir la ayuda del Señor para entender esta porción. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú permitiste que a través de la historia, Señor, se pudiera descubrir la imprenta, Señor, y a través de ese descubrimiento, Señor, pudiéramos nosotros ahora gozar de la oportunidad de tener una Biblia escrita frente de nosotros. Gracias, Señor, porque no solamente nosotros tenemos una Biblia enfrente, Señor, en nuestro lenguaje, sino que a través del mundo, en todo el mundo, Señor, en muchos diferentes lenguajes, tú has permitido, Señor, que tu palabra pueda ser leída, Señor, por cualquier ser humano, Señor. Así que yo te agradezco y te alabo y te bendigo por eso. Y te pido hoy, Señor, que en la porción que acabamos de leer, que hay muchas cosas que quizás no entendemos o no vemos, Señor, que tú nos des, Señor, la sabiduría, Señor, y el discernimiento y un corazón humilde para recibir tu palabra en esta noche. Usa a nuestro pastor en la predicación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Well, church, remember that the church at Philadelphia was a very good church. They were a mission-minded church. Recordemos que la iglesia en Filadelfia era una iglesia muy buena y una que tenía una mente ubicada en las misiones. And Jesus in verse number 8 said that he knew the works of this church. Y en el versículo 8 le dice que él conocía las obras de esta iglesia. This church and the church at Smyrna were the only church that Jesus did not condemn. Esta iglesia y la iglesia de Esmirna fueron las únicas dos iglesias en las cuales Dios no tenía nada que condenarles. Okay, notice that Jesus also said that he put before this church an open door. Mire también lo que dice la Biblia aquí, que Dios les puso delante de ellos una puerta abierta. That simply means that God had provided this church an opportunity to be a missionary church, to evangelize the world, and they did. Eso solo significa de que Dios les había dado una oportunidad para que ellos pudieran ser una iglesia que fuera misionera, y ellos lo hicieron. And notice that no man can shut it. The devil tries to stop missionary work, but he cannot fully close the door against God's missions work. Y aquí dice de que nadie la puede cerrar porque el maligno siempre ha tratado, ¿verdad?, de estorbar el crecimiento misionero, pero aunque él quiere intentarlo, no va a poder. Let's take our Bibles and go to Colossians chapter 4, and let's read verse number 3. Mantenga su lugar aquí, vamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 3. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Colossians 4 in verse number 3, okay? Oh, 4? You say 4? Yeah, I'm sorry. Yes, sir. Chapter 4, verse number 3. Oh, perdón. 4:3, Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. See, the Apostle Paul, he desired to have a door or an opportunity to preach the gospel. El apóstol Pablo deseaba tener una puerta abierta o una oportunidad para predicar el evangelio. So in verse number 8, this door represents two things. Así que en el versículo número 8, esta puerta representa dos cosas. Number one, it pictures Jesus Christ is the door unto salvation. Número 1 es la figura de Jesucristo siendo la puerta para la salvación. And then number two, that door is a picture of God opening up opportunities for the gospel to be shared around the world. Y número 2 es una puerta o una oportunidad que Dios abrió para que el evangelio se pudiera compartir alrededor del mundo. There were several questions last week about what did Jesus mean by it was a church that had a little bit of strength? What does that mean? Hubieron unas cuantas preguntas acerca de que esta iglesia decía que tenían pocas fuerzas. ¿Qué significa eso? It simply means that this church was not a large church. It was a very small church, but they were doing great, powerful things with the gospel. Lo que significa es de que no eran una iglesia grande, eran una iglesia pequeña, pero estaban haciendo grandes cosas con relación a la predicación del evangelio. And remember what was happening here, very important. Ahora, recordemos lo que estaba pasando en este momento porque es bien importante. That people started getting copies of the Bible. They didn't have to depend upon the Catholic Church. They were actually getting Bibles in their hands that they could read in their own languages. Las personas comunes y corrientes empezaron a recibir una copia de la escritura en sus manos, dejando de depender de la interpretación privada de la Iglesia Católica y ellos la podían leer en sus propias manos. Okay, I want you to write this down. This is an important thought. Y si está tomando notas, tome nota de lo siguiente. Over the centuries, the Catholic Church teaches people to be dependent upon the Catholic Church. A través de los siglos, la Iglesia Católica ha enseñado que las personas deben depender de la misma Iglesia Católica. But the Bible teaches us to be dependent upon Jesus Christ and his written word. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos depender de Jesucristo y de su palabra escrita. Okay, now notice the next part. It's still in verse number 8. Jesus told this church, he said, "You have kept my word." Estamos siempre en el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis y mire lo que le dice, que has guardado, dice, mi palabra. Okay, keeping God's word does not require lots of money. Guardar la palabra de Dios no requiere mucho dinero. Keeping God's word does not require large buildings or big congregations. Guardar la palabra de Dios no requiere de unos grandes edificios o congregaciones enormes. Keeping God's word simply requires a personal commitment from me to God. Guardar la palabra de Dios simplemente requiere un compromiso mío hacia Dios. Okay, over the next several minutes, I want to share some things with you that I do believe are very, very important. So make sure you write some of these thoughts down. Así que en los próximos minutos voy a compartir muchas cosas que son, creo yo, importantes para todos nosotros, así que asegúrese de tomar notas. God blesses those people in those churches that keep his word. Dios bendice a esas personas y esas iglesias que guardan su palabra. And what's happening over the last several hundred years, actually, is that men and some churches, many churches, have been trying to change God's word.
Y lo que ha pasado a través de los siglos es que muchas personas y lastimosamente también muchas iglesias han tratado de cambiar la palabra escrita de Dios. Okay, I gave you 5 examples. Notice number 1. Le voy a dar 5 ejemplos. Notemos el número 1. Many churches, many Bible translations are removing the word hell. Muchas iglesias y muchas traducciones bíblicas han eliminado la palabra infierno. And people don't want to be offensive. They don't want to talk about something so terrible, but hell is a real, literal place. Las personas están tratando de evitar ser ofensivos, ¿verdad? Y entonces han tratado de eliminar estas cosas feas de la Biblia, pero debemos de reconocer que el infierno es un horrible y real lugar. Okay, number 2, they're removing pronouns that refer to God in the masculine. Número 2 es que están eliminando pronombres personales de Dios que se refieren a él en la forma masculina. Okay, I don't know, some of your children may have heard of this movie. It's a book and it's called The Shack. Quizás, yo no estoy seguro, pero quizás más de alguno de los chicos, sus hijos, han oído o visto esta movie que se llama The Shack. Yes. And I strongly recommend that you do not read this book or watch this movie. It's very popular, but it refers to God as a woman. Si no lo ha visto, le recomiendo que ni la vaya a buscar, ni vaya a leer este libro, ni la vea la película, y se refiere a Dios como una mujer. The book was so widely read amongst Christians that they actually made a movie out of it. And shockingly, it's very popular amongst people who call themselves Bible-believing Christians. I don't understand. Y lastimosamente, muchos de esos que se llaman cristianos empezaron a leerlo a tal grado que se hizo tan popular que terminaron haciendo una película de este libro y es popular, lastimosamente, en muchos lugares donde se llaman cristianos. They're changing the context, number 3, and the meanings about marriage and sexuality. Número 3 es que se están cambiando el contexto y el significado, por ejemplo, del matrimonio y de la sexualidad. Okay, I have a question for you. Una pregunta para todos nosotros. If they're changing the meaning about marriage and sexuality, my question is, what's next? Ahora, si ellos están cambiando el significado, por ejemplo, de matrimonio y sexualidad, la pregunta es, ¿qué viene después? Now, number 4, they're changing the deity of Christ, that he was not born of a virgin, nor did he die. That's what some people are trying to change. Número 4 es que están cambiando la misma deidad de Dios, diciendo de que no nació de una virgen y que tampoco murió. And then number 5, they deny the miracles of God. They say they weren't actually miracles. They were stories that are trying to prove or teach a divine point. Y número 5 es que están negando los milagros que hizo Dios, diciendo de que no fueron milagros reales, sino que eran nada más historias que trataban de probar un punto divino. Now, think about this church at Philadelphia. Jesus commended them because this church kept the word of God. Ahora pensemos en la iglesia en Filadelfia porque Dios los elogia a ellos por guardar su palabra. Okay, now this is an important thought down here, this second to last little point. I want you to get that, please. Ahora, aquí en la diapositiva, casi al final, el segundo antes del final, el penúltimo punto es importante. We must study the word of God, and we must believe the word of God. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. And then we must do what we can to protect the word of God from being corrupted and changed. Y debemos de hacer todo lo que podamos para prevenir
o evitar que la palabra de Dios sea corrompida o cambiada. Okay. And then that last thought down there, we're not to change the Word of God. We're not to update the Word of God. There is no Bible 2.0. Nosotros al final debemos de guardar la palabra de Dios, no cambiarla ni actualizarla como las apps que están ahorita, porque no hay una Biblia 2.0. Amén. On my Walmart cell phone, I just did another update on my cell phone. Usted sabe mi teléfono que yo compro ahí en Walmart, ¿verdad? Tuve que hacerle una actualización. And think about how many times you do updates on your computer, guys. Don't miss this. The Word of God does not need an update. Ahora, solo piense cuántas actualizaciones usted debe hacer en su computadora o teléfono, pero piense en esto, la Biblia no necesita una actualización. For the next several minutes, I'd like to look at some Bible verses that instruct us to keep the Word of God. En los próximos minutos vamos a leer unos versículos que nos instruyen a nosotros para que guardemos la palabra de Dios. Let's go to Psalm chapter 119, please. Vamos entonces al libro de Salmos en el Antiguo Testamento, número 119. Salmos capítulo 119. This chapter in the Bible is the chapter that clearly describes the power and the authority of God's word. Este capítulo en la Biblia es un capítulo que claramente nos habla y nos describe de la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Okay, let's read verse number 2. Leamos el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Okay, same chapter, let's read verse number 4 and then verse number 33. Y vamos a leer entonces el versículo 4, mismo capítulo. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y nos saltamos al 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Okay, let's read verse number 100 and verse number 101. Y leámoslo el versículo 100 y 101. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Amen. Let's go to Proverbs chapter 7. Ahora vamos a Proverbios capítulo 7. Ahí adelante. Perdón. And let's read verses 1 and 2. Proverbios capítulo 7 y leamos el versículo 1 y el versículo 2. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Amen. Well, let's see what the New Testament has to say about keeping God's word. Let's go to John chapter 14. Ahora vamos a Juan capítulo 14 y veamos lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de guardar su palabra. And let's read verse number 15. This is a very powerful verse. Y leamos el versículo 15, que es un versículo bien poderoso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. That's how we prove our love for Jesus, is by keeping his word. Así es como probamos nosotros nuestro amor hacia Jesucristo, guardando su palabra. Let's go to 1 John chapter 3, please. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. And then verse number 22. Y leamos el versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. All right, let's look at two more. Let's go to same book,
chapter 5, read verses 2 and 3, please. En el mismo libro, capítulo 5, versículo, you say what verse? 2 and 3. 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amen. So we are told to keep God's word and not change it. Así que se nos ha dicho que tenemos que guardar la palabra de Dios, sus mandamientos y no cambiarlos. The Mormons, the Muslims, the Jehovah Witnesses all add or change the word of God. Los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová, todos han cambiado la palabra de Dios. And the Catholics, they also add to the word of God and they change the word of God. Y los católicos también han agregado a la palabra de Dios y han cambiado la palabra de Dios. All right, so one last time is that we are told to keep God's word and not change it. Así que una vez más se nos ha dicho que debemos guardar su palabra y no cambiarla. All right, let's go back to Revelation 3 and notice the last part of verse number 8, please. Ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 3 y notemos la última parte del versículo 8. Y no has negado mi nombre. And so we've looked at this entire verse. In the last part of that verse, Jesus commends this church for not denying his name. Ya hemos visto todo este versículo y al final del versículo Dios elogia a esta iglesia porque le dice que no has negado mi nombre. Okay, let's go to Acts chapter 4 and let's read verse number 12. Ok, entonces vamos a Hechos capítulo 4 y leamos el versículo 2. Tenga su libro aquí, Hechos capítulo 4 en versículo, you said 2 or 12? Yes. 12, verse 12. Yes, sir. Yes, sir. Ok. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Okay, so the church at Philadelphia, there was great pressure for them to give in to society's influences. La iglesia de Filadelfia estaba bastante presionada para que ellas cedieran a las influencias de la sociedad. Our world is filled with lies. It's filled with false doctrine. Nuestro mundo está lleno de mentiras, de falsas doctrinas. And it's very hard to find people who do not deny the name of Jesus Christ. Y es difícil encontrar personas que no niegan el nombre de Jesucristo. I wish I had a big camera, but I want you to try to see this, guys. Yo quisiera tener una gran cámara aquí para que usted lo viera, pero póngame atención en lo que voy a hacer ahorita. Okay, watch my hands here. You and I, we do not live in this big Christian world that everyone believes in Jesus Christ. Míreme las manos aquí. Nosotros, los cristianos, no vivimos en este gran mundo donde todos los cristianos viven ahí. Okay, now watch closely. This is where you and I believe. Watch closely. Ahora, mire bien aquí porque esto es lo que nosotros creemos. You and I live in this place, this little world where we believe that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and no man comes unto the Father except through Jesus. Nosotros vivimos en este pequeño espacio, miren, este pequeño espacio donde creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Okay? Most of the world's living out there, but you and I, guys, we're like Philadelphia. We don't appear strong and we are not popular, but we believe in the name of Jesus Christ. Es que, iglesia, nosotros no estamos viviendo aquí en este mundo gigante donde todos creen lo que quieren creer. Nosotros vivimos en este mundo pequeño, aquí donde creemos que no hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Okay, I want to talk a little bit about this on Sunday, but I want to hit this again tonight. Voy a hablar un poco acerca de esto el domingo, pero voy a tocarlo en esta noche. The world will accept Jesus as a good man, even a prophet of God. El mundo está dispuesto a aceptar a Jesús como un hombre muy bueno e incluso como un profeta de Dios. But they deny that Jesus is the only way to heaven. Pero niegan que Jesucristo es el único camino al cielo. Okay, now some of you might be thinking, well, wait a minute. Peter denied Jesus 3 times. Así que algunos pueden decir, momento. Pedro negó a Jesús 3 veces. All right, how do you explain that? ¿Cómo usted explica eso? Okay, well, this is what I would offer to you. Esto es lo que yo le voy a ofrecer en esta noche. Okay, Peter did not deny the deity of Jesus Christ. Pedro no negó la deidad de Dios. Peter denied knowing him. He was ashamed. He was embarrassed, but he never denied the deity. He never denied that Jesus was not the Son of God. Pedro negó a Jesús, se sentía quizás con vergüenza de decir que andaba con él por todo lo que estaba pasando, pero en ningún momento él negó la existencia de que Jesús era Dios. Amen. Let's go to Revelation chapter 3, and would you please read verse number 9 again? Ok, regresemos entonces al capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer versículo 9 una vez más. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Okay. Notice number 5, that they kept the purity of the gospel. Notemos número 5 que ellos mantuvieron o guardaron la pureza del evangelio. Okay. There was a group of people called Judaizers. Había un grupo de judíos que se le conocían como, grupo de personas que se le conocían como los judaizantes. Okay, and Judaizers, they were a great trouble to the first or the New Testament church. Y este grupo de judaizantes era un grupo problema grande para los creyentes del primer siglo. They were such a problem that the Apostle Paul wrote the book of Galatians to help the church deal with the Judaizers. Ellos eran tan problemáticos que Pablo tuvo que escribir a través del Espíritu Santo el libro de Gálatas para saber cómo lidiar con estos judaizantes. Okay, this is what the Judaizers did, very important. Y esto es lo que ellos hacían, bien importante que lo noten. They taught that people were saved by faith plus works. Ellos enseñaban que las personas eran salvas por la fe más las obras. They were willing to accept the importance of faith in Jesus Christ, but they said in order to really be saved, you've got to also work. You got to keep the Old Testament dietary practices. You got to be a good Jew to also be saved. Ellos reconocían la importancia de creer por medio de la fe en Jesús, pero decían, para que tú realmente puedas llegar a ser bien salvo y estar seguro, tienes que cumplir todas estas cosas escritas en la ley, ser un buen judío. The spirit of the Judaizers is alive and well today. El espíritu de los judaizantes está vivito y coleando al día de hoy. Because there are so many, quote, Christian religions out there, and they will acknowledge, they'll say, oh yeah, we believe in Jesus. Porque allá en este mundo hay muchas religiones cristianas, entre comillas, que ellos están de acuerdo y dicen, sí, no, nosotros sí creemos en Jesús. But they add
they add, you got to believe in Jesus, but you also have to be a member of the Mormon church. You got to be a Mormon to be saved. Entonces dicen, sí, tú puedes ser salvo a través de Jesús, pero también tienes que, por ejemplo, le agregan y tienes que ser miembro, por ejemplo, de la iglesia mormona para poder ser salvo. The Catholic, they definitely believe in Jesus Christ, but the danger is that they add, you have to keep the sacraments, the 7 sacraments, you also have to keep those to truly be saved. Por ejemplo, los católicos le dicen a uno, sí, tú tienes que creer en Jesús para que puedas ser salvo, pero le agregan que para que tú puedas ser realmente salvo y salvo bien como debe de ser, debes de cumplir estos 7 sacramentos para que tú puedas alcanzar esta salvación. I do want to look at, let's look at 1 Timothy. I believe I've got that. Yes. 1 Timothy chapter 4, and let's read verses 1 through 3, please. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Okay. There is a seductive spirit that wants to add things to the grace of Jesus Christ. And we must completely reject adding something that Jesus has already done. Así que hay un espíritu seductor en este momento que está tratando de agregar cosas a la salvación, y nosotros como creyentes debemos de rechazar ese espíritu de agregar algo a la obra perfecta y completa que Jesús ya hizo. Let's go to 2 Corinthians chapter 11, please. Vamos a, it says 1 Corinthians? 2 Corinthians. Segunda de Corintios 11, el versículo que acabamos de leer estaba en 1 de Timoteo 4 del 1 al 3. Entonces vamos a Segunda de Corintios 11. Yep, and let's read verses 3 and 4, please. Y leamos los versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. What is the simplicity of the gospel? ¿Cuál es la simplicidad del evangelio? This is really simple, guys. This is wonderful. Y aquí anote porque es súper sencillo, es maravilloso. It means the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. 3 cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. It means that Jesus Christ died on the cross to save sinful men. Significa que Jesús murió para salvar a hombres pecadores. And any man that believes that Jesus Christ died on the cross for their sins, they trust in Christ as their Savior, the Bible says they're saved. Y la persona que confía y pone su confianza en esa muerte que Jesús hizo en la cruz y acepta a Él como su Salvador, es salvo. And we cannot add anything to what Jesus Christ did on the cross. Y nosotros no podemos agregar nada a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Okay, I really like this little thing here. Jesus plus works equals corruption. Me encanta esto que puse yo aquí en la diapositiva. Dice, Jesús más obra igual corrupción.
Now, Jesus plus nothing equals salvation. Ahora, la otra ecuación, Jesús más nada más igual salvación. Okay, now some people might be sitting there saying, well, wait a minute, we're Christians, we're supposed to do good works, aren't we? Pero más de algunos de los que estamos aquí oyendo podemos decir ahorita en este momento, momento. Nosotros somos cristianos, deberemos de obrar, ¿verdad? And that is true. Y eso es totalmente correcto. But we don't do good works to save us. Pero no obramos o hacemos buenas obras para obtener salvación. We do good works because we are saved. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. All right, one last time. Jesus plus works equals corruption. Jesus plus nothing equals salvation. Una vez más, Jesús más obras igual a corrupción. Jesús más nada más igual a salvación. And that was part of what this church at Philadelphia, what they were doing, they were keeping the purity of the gospel. Y eso es lo que la iglesia en Filadelfia estaba haciendo. Ellos estaban manteniendo la pureza del evangelio. Okay. All right, now let's look. Okay, actually, let's look at verse number 9. I do want to explain this. Notice carefully, Jesus says, I will make them to come and worship before your feet. What does that mean? Vamos a regresar al versículo 9 de Apocalipsis 3 y mira en medio del versículo y dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Qué significa eso? Okay. Jesus promised that everybody one day will see that Bible-believing Christians were correct. Un día, ¿verdad? La Biblia nos dice de que las personas van a ver que los cristianos, los creyentes, estábamos en lo correcto. This is an absolutely shocking verse. Let that thought sink into your mind this evening. Esto es totalmente asombroso, así que medítelo ahí en su mente. It means that one day, people who have rejected your testimony, laughed at you because of your salvation, mocked you because of your faith in Jesus Christ. Eso significa que un día personas que no creyeron su testimonio, que se rieron de usted o que se burlaron por su fe en Jesús, one day, Jesus says that those people will actually look or stand before you and say, you were correct for standing on Bible principles. esas personas, según la escritura, dice que un día van a venir y van a estar delante de usted y van a decir, tú estabas en lo correcto en tus principios bíblicos. And that means that everyone who thinks that you're crazy for standing on Bible principles, one day they're going to say you were right to keep the purity of the gospel. Así que los que hoy en día se ríen y porque usted mantiene esos principios bíblicos, va a haber un día en el cual van a venir y dice aquí se va a prostrar y van a decir, tú estabas en lo correcto al mantener y guardar la pureza de esos principios bíblicos. I don't know. That to me is an incredible thought. Yo no sé para ustedes, pero para mí es un pensamiento extremadamente grande. Think about people over the centuries who have lost their lives because of their faith in Jesus Christ. Solo pongámonos a pensar a través de los siglos cuántas personas perdieron su vida por creer en Jesús. One day, those people who took the life of the believer, one day, that person is going to go to that person and say, you were right. Esas personas que les quitaron la vida a estas personas, a estos mártires, va a haber un día en que van a llegar y le van a decir a ellos, ¿sabes qué? Tú estabas en lo correcto.
I could talk more about that. That to me is just an amazing God. In other words, God is going to justify the blood and the testimony of his saints. Yo puedo hablar mucho más acerca de esto, pero va a haber un día, hermanos, en que Dios va a justificar esa sangre y esa fe de esos creyentes. All right. I see what time it is. I'd like to go through this one last point. I think it's a really exciting point. And please, if you would, hang in there. And let's try to get one more point in tonight. Yo sé, estoy viendo el tiempo y estamos ya un poquito tarde, pero si usted todavía me puede mantener un poquito más, quiero terminar un punto. All right, brother, if you would read chapter 3, read verse number 10, and let's talk about this. Vamos a leer versículo 10. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. All right. Well, what does this mean? This is interesting. Muy interesante esto. ¿A qué se referirá? Okay. It is a promise to the church that the church will not participate in the 7-year tribulation period. Es una promesa de que la iglesia no va a participar de la tribulación de los 7 años. Okay. It says right there, I also will keep thee from the hour of temptation. That hour of temptation is the tribulation period. Dice que te guardaré de la hora de la prueba. Esa prueba está hablando acerca de la tribulación. Okay, don't miss this. This is interesting. Notice carefully. It says very plainly. Nótelo aquí porque lo dice bien literal. Which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Okay, question. Everyone should get this 100% during the tribulation. Where is the church? Ahora, voy a hacer una pregunta y todos deberían de sacarse un 100 en esto. Nadie me lo va a mantener correcto. En la tribulación, ¿a dónde está la iglesia? Okay, and the answer is the church is in heaven. The church is not on the earth. Y la respuesta es que la iglesia está en el cielo, no en la tierra. Okay, so let's look at this. I will keep, well, this is how we can interpret this verse. I will keep thee, the church, from the 7-year tribulation period. Esta es la forma que la podemos leer o interpretar. Y dice, yo también te guardaré a ti, iglesia, de la hora de la prueba o los 7 años de tribulación. And that 7-year tribulation time will come upon all of the world to try or to test them who are dwelling upon the earth. Y esa prueba o 7 años de tribulación que van a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. And what we'll see here in a few weeks, we'll see that there are things that are happening in heaven during the tribulation, and there are obviously things that are happening down on the earth. Y en las próximas semanas, cuando estemos entrando en este estudio, vamos a ver nosotros que van a pasar cosas, van a pasar cosas en el cielo y al mismo tiempo van a estar pasando cosas, obviamente, aquí en la tierra. Okay, the 7-year tribulation is described in terrible detail in Revelation 6 through 18. La hora de la tribulación está descrita de una manera detallada, bien detallada en los capítulos del 6 al 8. Okay, and it's during that time that You say 6 to 18? Or 6 yes, to sir, 8? 6 through 18. Del 6 al 18, perdón. That's okay. And during this time, God is doing 2 things. Y durante este tiempo, Dios está haciendo 2 cosas. He is judging the unbelieving Gentile.
Está juzgando a los gentiles que no son creyentes. and he's also judging the Christ-rejecting Jew. Y también está juzgando a los judíos que rechazaron a Cristo. Okay. Now, I also want you to notice that the tribulation period is going to be a global. It's not going to be just around the Middle East. It's going to be the entire world will experience the tribulation. Quiero que entendamos que la tribulación no va a ser global, todo el mundo entero, no va a ser algo que solo van a pasar allá por los judíos o en el Medio Oriente, va a ser algo global. And you know what? As I have been reading these the last year and a half in the book of Revelation, I had this thought. I think it's pretty interesting. Para ser honesto, este tiempo que he estado leyendo este Apocalipsis por el año y medio pasado, se me vino este pensamiento muy interesante. Think about all of the devastation that COVID has created in the last 6 months. Piensa acerca de toda la devastación que este virus COVID ha creado en los últimos 6 meses. And now think about during the tribulation time how the world will be plagued with wars, famines, diseases. Ahora solo póngase a pensar que en el tiempo de la tribulación, el mundo entero va a recibir estas plagas de enfermedades, de hambrunas, de guerras. So what we're seeing, guys, is that we are seeing the beginning of those birth pains. And every woman knows what a birth pain is. Así que lo que estamos viendo simplemente son los principios de dolores. Y las hermanas van a entender mejor que nadie los principios de dolores en un parto. And every woman knows that's given a birth to a child, when those birth pains start to intensify, well, she's like, oh, it's just a matter of time before I give birth. Y las hermanas, las mujeres que han tenido el privilegio de dar a luz a un hijo, pueden saber de que cuando esos dolores empiezan a intensificar, empieza a decir, ya es que eso es una cuestión de tiempo que ya van a ser. And I'm just trying to get us to think tonight that things like COVID and the devastations that we're seeing in our world, those are just part of the birth pains of the coming tribulation. Y lo que quiero que empecemos a notar y a pensar es que todas estas cosas que hemos visto como el COVID y otras cosas, devastaciones que están pasando en este momento, simple y sencillamente son principios de dolores. But notice that Jesus promised. He promised the church that they would not experience the hour of tribulation. Pero notemos que Dios le promete a la iglesia que ellos no van a pasar ese tiempo de tribulación. Let me see here. Let's close before we do a couple minutes of questions. Let's close by going to Matthew chapter 24. Para cerrar antes de las preguntas, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. And let's read verses 21 to 25. Y leamos del versículo del 21 al 25. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. So these verses here that we just read, obviously describing the tribulation time, but I want to stress to you that Jesus promises the church, those who believe in Jesus Christ, will not experience
the tribulation time. Y estos versículos describen el tiempo de la tribulación, pero lo que yo quiero a poner aquí en este momento es que Dios le promete a la iglesia, a los cristianos, que no van a pasar por este tiempo de tribulación. All right. And of course, we know that as the rapture, and that is the next great event on God's timetable, the rapture. We don't know when that's going to happen, but we need to be ready for when it does. Y claro que estamos refiriendo nosotros al arrebatamiento en el tiempo de Dios. Ese es el gran evento que está por venir, el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, nadie, la verdad, sabe cuándo va a pasar, pero en el tiempo de Dios es el gran acontecimiento que estamos esperando. Oh, amen. I know it's a little bit later than normal, but maybe we could spend 5 minutes. If you have to go, I understand, but maybe we can spend about 5 minutes or so on some questions. I'll be glad to stay, but I understand that you may need to leave. Bueno, yo sé que nos pasamos un poquito del tiempo, hermanos. La reunión, digamos, termina aquí. Si usted tiene que ir allá a terminar de cocinar los frijoles, ¿verdad? Puede salirse. Pero si usted quiere quedarse aquí con las preguntas, nos vamos a quedar. Él tiene el tiempo para las preguntas. Así que si tiene una pregunta, hermanos, solo quítese el mute y déle su pregunta. You guys know me. I only like questions if I know the answer. So I appreciate you guys being somewhat nice to me tonight. Así que usted sabe que a mí solo me gustan las preguntas que tengo la respuesta. Así que gracias por preguntarme esas que fueron buenas. Amen. Well, guys, I appreciate you so much. We'll finish this chapter up, and we'll probably have time to start the last church, the church at Laodicea, next Wednesday night. Así que, hermanos, yo creo que ya la otra semana terminamos esta parte y yo creo que vamos a poder empezar entonces la nueva iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Amen. Remember, we keep God's word, we don't change it. Recuerde, nosotros guardamos la palabra de Dios, no la cambiamos. Amen. I appreciate you guys so much. Dios les bendiga.